Hola, muy buen día a todos. Muchas gracias por unirse a nuestro webinar. Vamos a dar comienzo a la sesión. Mucho gusto, mi nombre es Paola Mejía. Soy ejecutiva de ventas de la aplicación Minutas Teams, quien es el patrocinador de este webinar. Y pues bueno, el webinar de hoy tratará acerca de cómo dominar las reuniones virtuales. Vamos a dar comienzo primero viendo nuestra agenda. Lo primero que realizaremos durante esta sesión es, pues bueno, la plática tal cual que nos trae ahora, que es el webinar acerca de cómo dominar las reuniones virtuales. Posteriormente, pues bueno, veremos una presentación acerca de la aplicación de Minutas Teams y después pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas, tanto del webinar como de la aplicación de Minutas Teams. Por favor, si tienen alguna duda o algún comentario, lo pueden dejar en el chat y al final de la sesión lo estaremos resolviendo. Ok, pues bueno, antes de comenzar con el webinar, me gustaría presentarles a Montserrat Delgadillo. Montserrat es, pues bueno, nuestra psicóloga organizacional con maestría y gestión de capital humano. Ella cuenta con, bueno, 15 años de experiencia en el área de recursos humanos, con experiencias en el ramo logístico, automotriz y retail. Y pues bueno, Monse será quien nos estará dando el webinar el día de hoy. Monse, te cedo la palabra para que, pues bueno, nos ayudes con la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pau. Ahí ya ven mi pantalla. Ya la estamos viendo. ¿Se ven? Muy bien, perfecto. Gracias, equipo que se conectó. Muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. El día de hoy, justamente el webinar de lo que vamos a platicar es cómo dominar las reuniones virtuales, ¿no? Y justo con esto lo que quiero ir es cuántas veces, incluso seguro algunas de las personas que ya están conectadas, ya están súper relacionadas con este modelo, incluso seguramente desde que estuvieron en la escuela, decían, sabes que yo en la escuela incluso la tomé en línea, y para mí ya está súper fácil, mis trabajos ya se basan en esto, ya hago home office, entonces ya todas mis reuniones lo hago de manera virtual, o incluso pudiera haber algunos que digan, oye, sabes que yo incluso poquito antes de la pandemia, durante o después de la pandemia, tuve que empezar a adaptarme a estos nuevos esquemas que al final son algo que nos pueda facilitar y también son muy amigables para manejarlos, pero pudieran tener algunos pros y algunos contras que en algunos momentos nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, quédense con nosotros, vamos a platicar justo cómo vamos a dominar, vamos a dar algunos consejos, algunos tips que espero les pueda ser de muchísima utilidad. Y bien, vamos a... Nada más que le dé aquí siguiente. Y vamos a platicar cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas también, incluso de manejar este tipo de reuniones que se hacen de manera virtual. Ahora, lo primero es platiquemos de qué significa y qué es una reunión virtual, que seguramente muchos de ustedes, bueno, lo pueden dar por obvio, pero no me gustaría pasarlo de esa manera. Una reunión virtual significa justamente cómo me voy a encontrar o cómo me voy a conectar con otras personas a través de diferentes medios electrónicos. Llámese celulares, llámese computadoras, iPads, etcétera, ¿no? Y que al final la realidad es que esto nos vino a facilitar, creo yo, muchísimos de los procesos para poder comunicarnos y que tiene muchísimas ventajas, por supuesto, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, que nos puede permitir, cómo puede ser mucho más rápido conectarnos con otras personas. A veces simplemente es mandar una invitación, decir cuál es el día, la fecha, y te manda directamente el link para que tú ese día te puedas conectar directo, ¿no? Entonces, la verdad es que eso ya está súper fácil, súper rápido y nos agiliza muchísimo los procesos. Otro proceso y otra de las ventajas es que nos podemos comunicar de manera incluso de cualquier dispositivo. Entonces, seguramente incluso algunos de ustedes pudieran estar tomando este webinar a través de sus celulares, seguramente algunos a través de su laptop mientras están trabajando, etcétera. Entonces, esto también les puede facilitar muchísimo la manera en la que ustedes pueden tomar incluso otras sesiones. Pueden tomar una reunión desde cualquier parte del mundo. Seguramente puedo tener hasta algunos
personas ahorita como asistentes que no se encuentran físicamente en México, pueden estar en otras partes, y esto nos puede ayudar mucho para poder conectarnos justo y hasta conocer otros tipos de culturas, de tradiciones, etcétera. Y obviamente pues es una ágil conectividad, ¿no? Desde cualquier lugar donde estés lo puedas hacer. Ahora, como todo, puede ser muy bello seguramente, pero específicamente esto puede tener algunos contras. Una de las desventajas, cuando nosotros tomamos alguna reunión que se hace de manera virtual, pues justamente está el tema de la distracción, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, mientras nosotros estamos viendo algo a través justamente de una pantalla, pues lo que llega a suceder es que seguramente pudiera haber algunos otros distractores, algunos otros estímulos que en algún momento hagan que perdamos justamente la atención. Háblese de cualquier cosa, ¿no? Estoy en mi casa y de repente aprendieron la televisión, entonces estoy escuchando tal vez un poco de lo que están hablando ahí, ya me habló mis hijos, mi esposo, la pareja, etcétera, y entonces llega un momento en el que si estoy enfocada en algo, de repente tengo que voltear y tengo que hacer seguramente alguna otra actividad donde hace que pierda un poco esa atención. Y por otra parte también, otra de las desventajas es el tema de la comunicación indirecta. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, en mi caso, que tengo ya la experiencia incluso con procesos de entrenamiento, etcétera, venía incluso acostumbrada a hacer estos procesos de manera física, interactuar directamente con las personas, ¿no? Y eso me ayudaba muchísimo porque al final yo podía evaluar pues cuáles eran las emociones que se presentaban, si seguramente alguien se me estaba durmiendo, cómo llegar directamente a ellos y los pudiera yo directamente ver. ¿Qué pasa con esto? Pues yo al final, por ejemplo, ahorita que estoy dando un webinar, puedo saber quiénes o algunos de los que estén conectados, pero muchos de ustedes no los veo, no los conozco, etcétera. Entonces, al final también se vuelve una comunicación indirecta. No puedo verlos como tal, no puedo interactuar directamente con ustedes, ¿no? Sin embargo, al final, nos tenemos que adecuar a los tipos de reuniones que incluso también se den de esta forma. Estos son algunos ejemplos de las reuniones que se puedan presentar para que se puedan hacer justamente reuniones virtuales. Hay reuniones que se llaman one-to-one o mejor conocidas como en el mundo incluso de los recursos humanos como procesos de feedback, procesos de retroalimentación. Y esto justamente ya se está dando mucho que se hagan estos procesos a través justamente de en línea, ¿no? Y ustedes me van a decir, oye, Monse, ¿cuál es una diferencia entre un proceso one-to-one y una reunión personal, por ejemplo? Un one-to-one significa 100% platicar y evaluar cuál ha sido el desempeño. Sin embargo, una reunión personal pudiera ser para platicar algún otro tema, alguna actividad, alguna tarea en específico, me surgió una duda, te quiero marcar, vamos a conectarnos, etcétera, ¿sale? Sin embargo, un proceso one-to-one es mucho más formal y es justamente algo que se da para que se pueda dar una retroalimentación. Adicional también tenemos otras reuniones como cursos, talleres, lo que ahorita estamos haciendo, que son los webinars, o mejor conocidos también como seminarios, etcétera. Reuniones que se dan de maneras periódicas y esto sobre todo para dar seguimiento a algunas actividades. Entonces nos vamos a ver todos los lunes por la mañana, a las 9 de la mañana, para ver cuáles son los avances que tuvimos durante la semana anterior, por ejemplo. Adicional, reuniones que se puedan dar en equipos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos vamos a reunir diferentes números de personas, áreas, y entonces vamos a ver cuáles fueron, por ejemplo, los resultados que tuvimos en el mes y mostrar cuáles fueron los métricos y los KPIs, como ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que nosotros detectamos cuáles son los tipos de reuniones, también les quiero compartir algunos de los pasos que podemos considerar justamente para que podamos llevar a cabo este tipo de reuniones. Primero que nada, cuando hagan una reunión, consideren hacer primero, obviamente, una apertura. Y una apertura significa la manera justo en la que yo voy a poder crear ese interés hacia mi audiencia, ¿no? Lo pueden hacer de diferentes maneras, pueden comenzar haciendo preguntas donde tal vez a las personas las empiecen a hacer dudar y que digan, ah, bueno, me interesa para ver cómo podemos trabajarlo. Pueden empezar contando alguna historia, alguna experiencia, etcétera. El caso aquí es que ustedes puedan empezar a llamar la atención justamente de la audiencia. Recuerden incluso
que cuando nosotros hacemos este primer paso, lo que va a suceder con la audiencia y en general en nuestro cerebro es que empezamos a crear endorfinas. Las endorfinas como tal que nos van a ayudar son las que empiezan a segregar y nos ayudan, por ejemplo, para procesos de atención, entusiasmo, alegría, interés, etcétera. Entonces vale mucho la pena que desde el primer paso podamos hacer que mantengamos la atención de nuestros participantes, ¿no? Una vez que hacemos una apertura, el siguiente paso es examinemos, es decir, vamos a investigar, vamos a saber de qué vamos a hablar, si es necesario aprender algo, comprenderlo, cómo lo voy a explicar, cuáles van a ser las estrategias justamente para que la gente pueda quedarse con esta información. Una vez que yo tengo esto, entonces también vamos a hablar en un punto que le llamamos experiencia. Y es cómo la parte teórica justamente la voy a ligar con ejemplos, con realidades, con darles algunas ideas y decirles, bueno, por ejemplo, aquí dice lo teórico que se tiene que hacer de esta manera, ahora déjenme mostrarles algún ejemplo. Y pueda ser mucho más entendible para nuestros participantes. Después volvemos al punto que es acción. Y acción significa cuando entonces ya empiezas a llevar a cabo si son necesarias las tareas, si se llevan algunas instrucciones, cuáles van a ser entonces las actividades por realizar, etcétera. Y por último está un proceso que es el cierre, ¿no? Y en el cierre por lo general siempre se hace como cuáles van a ser el área de preguntas y respuestas, en algunos momentos se puede terminar con alguna reflexión, etcétera. Entonces, son algunos de los puntos que incluso ustedes les pueden ayudar para saber cómo poder llevar a cabo una reunión de manera virtual. ¿Cuáles son algunos puntos que ustedes pueden considerar? Primero que nada, elijan la aplicación justamente donde van a poder conectarse. De las plataformas que más se utilizan justamente en América Latina son Microsoft Teams, que justamente es donde estamos ahorita conectados, Google Meet, Zoom y Skype, por ejemplo. Son justamente las que más se utilizan aquí. Ojo, consideren las diferentes zonas horarias, que si bien muchos de nosotros en algunos momentos decimos, bueno, por lo general lo podemos hacer a mediodía, etcétera, algunas veces hay reuniones que quieren hacer muy temprano. Entonces, si decimos, a ver, hora centro, no nos vayamos tan lejos, en México. Si decimos hora centro, que son las 8 de la mañana, si invitamos a alguien que esté en Tijuana va a decir, oye, perdóname, pero aquí son las 6 de la mañana. O una de dos, o no se conecta, o si se llega a conectar, la realidad es que no va a tener la atención que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Otro es, eviten reprogramar o cancelar de último minuto. Ojo con esto. A menos que sea algo que ustedes digan, esto sí es súper urgente, lo tengo que reprogramar o lo debo de cancelar, háganlo. Mientras no sea así, lo importante aquí también es saber que debemos respetar incluso los horarios de las personas que se dieron un tiempo y un espacio para que pudieran poderse conectar. Entonces, ojo con eso, porque a veces lo que hacen es cancelar incluso otras reuniones, otras actividades que tienen para este espacio y luego que a última hora se cancele, la verdad es que no está nada padre, ¿verdad? Aseguren tener un buen acceso a internet, a conexiones, etcétera, y obviamente escojan también el espacio donde van a llevar la sesión. Obvio, aquí tiene que ver mucho el contexto de esta sesión, ¿no? Si voy a hacer incluso una reunión virtual, pero es con mis amigos, pues seguramente los espacios pueden ser en cualquier parte de mi casa, si lo voy a hacer desde ahí, por ejemplo. Pero si sé que entonces voy a hacer una reunión que pueda ser laboral y que pueda ser importante, pues ahí sí voy a tener que escoger un lugar, un espacio donde pueda ser más cómodo, donde pueda tener incluso privacidad y no me vaya a afectar justamente en el momento de la sesión. Bien. Ahora, recordemos que si hablamos de una reunión, sobre todo aquí, y lo más importante es, platiquemos sobre lo que significa la comunicación. Esto es básico. ¿Por qué me enfoco justamente en este tema, chicos? Fíjense que el tema de la comunicación, se dice que el 50% de la manera en que nosotros nos comunicamos, imagínense, palabras. Aquí lo importante es
Imagínense ustedes en un proceso donde estamos como lenguaje corporal. Nosotros, y aquí el reto más grande es, si estoy haciendo una sesión que es virtual, la realidad es que parte de mi lenguaje corporal lo tengo perdido. Ese 50% está 100% perdido, ¿me explico? Donde tengo que poner mucho más énfasis tiene que ser en mi voz y tiene que ser en mis palabras para que pueda captar la atención de mis asistentes. ¿Ahí me escuchan todos? Sí, te escuchamos bien. Gracias, perdón. Bien, entonces, cuando hablamos justamente de esto, hablemos de procesos de cómo entonces yo me voy a comunicar con mi audiencia de esta manera virtual. Primer paso. Este es muy utilizado en la psicología, que es el rapport, ¿no? En la psicología clínica incluso. El rapport significa romper el hielo. Esto yo se los recomiendo mucho cuando vayan a hacer alguna sesión, que vaya a ser justamente, por ejemplo, un proceso de feedback, ¿no? O incluso cuando sepan que vayan a dar una reunión que seguramente pudiera ser un poquito tensa, que tal vez los resultados no son los que van a estar esperando, etcétera. Yo les recomiendo que empiecen con esto. Y esto significa que en cuanto empiece la sesión, ustedes hablen de alguna otra cosa, que se den 5 minutos para hablar de alguna otra cosa que no sea el tema específico. Ejemplo, oigan cómo les fue con el tráfico de hoy, ¿no? Nos costó mucho trabajo llegar, o qué hicieron en su fin de semana, cómo les fue, etcétera. Tratar justamente de empezar a crear confianza y como de romper esta tensión que se tiene para que entonces cuando ya vayan a la sesión ya vayan un poquito más relajados. Otro proceso es cuando den mensajes sean claros y sean objetivos. No busquen tantas ideas, tanto que sea rebuscado y cómo le puedo decir, que si bien hay muchas personas que son súper políticas y encuentran las palabras correctas y todo, está perfecto, pero siempre traten de hacerlo más claros y lo más objetivos. El famoso proceso SMART, ¿no? Si quiero llegar a algo es cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, es alcanzable, de qué manera y cuál es el fin a llegar. A su vez también consideren un proceso que es empatía y sobre todo aquí es entender y saber que hay diferentes maneras de pensar y obviamente es respetar incluso también estas. Ajustado también a la realidad del interlocutor. A este sobre todo nos referimos en procesos y también tiene que ver el contexto de a quién va a ir dirigida la sesión. Tengo que analizar incluso quiénes son los participantes, cuáles son incluso, pudiera ser las edades, cuál es su nivel de escolaridad, etcétera, y cuáles van a ser incluso las palabras en las que me voy a dirigir, etcétera. También, y esto va ligado entre inteligencia emocional y la comunicación positiva. Ojo con esto, la inteligencia emocional actualmente ya la escuchamos muchísimo, ¿no? Entonces, es algo que se escucha mucho, pero es algo muy difícil de llevar a cabo. Y esto sobre todo se da cuando tenemos reuniones laborales y que al final no se están cumpliendo los objetivos, los resultados no se están dando como uno lo espera. Y aquí algo que nos llega a suceder muchísimo es justamente que se empiezan a tensar justamente las actitudes, seguramente de los líderes no les gustan. Y ojo, mi recomendación aquí, cuando ustedes lleven una sesión y se den cuenta que algo les está molestando, que algo no les está pareciendo, que seguramente pueden llegar a hacer algunos comentarios que en algún momento, en un futuro van a decir, chispas, creo que no tuve que haberlo dicho, mi recomendación es paren y si hay algo en específico, alguna persona en específico con quien quieran tratar el tema, entonces háganlo aparte. Esto les puede ayudar porque al final lo que van a hacer es evitar una comunicación que se haga intensa, una comunicación que se haga en un proceso incluso hostil y adicional van a terminar con esa confianza que tienen con el equipo. Entonces, sean en este punto muy analíticos y lleven a cabo como tal un proceso de inteligencia emocional. Otro de los puntos es comunicación positiva. Eviten hacer comentarios negativos de alguna persona, de algunas áreas, es que no me gusta trabajar con él y que otras personas los estén escuchando. Porque empezamos a crear juicios y adicional también, pues lo que regreso al punto, vamos a llevar a un equipo que no vaya a confiar 100% en ustedes. Y por último, hagan todo el proceso de motivar a través de comunicar.
hagan todo lo posible para que sea una sesión que crea interés, una sesión donde ustedes sepan que puedan llevar justamente de la mano todo el proceso y todo el objetivo de la sesión. Ahora, ustedes me van a decir, muy bien, yo me comunico, pero hay diferentes maneras en las que yo me puedo comunicar. Sí, y esto va a depender mucho de las personalidades que nosotros tenemos. Recuerden que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Se dice que incluso quien tiene mayor habilidad o quien tiene, digamos, más desarrollado el hemisferio izquierdo, es que son personas que tienen habilidades, por ejemplo, en el análisis, en los cálculos matemáticos, en las lógicas, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay personas que tienen más desarrollado el hemisferio derecho. Esto significa que son personas que tienen habilidades en creatividad, en la música, en el diseño, etc. Entonces, ojo aquí, hay que saber analizar justamente qué personas y cómo puedo llegar a ellas. Si puedan ser personas que son de datos o puedan ser personas que se puedan incluso manejar más a través de la interacción, sociabilidad, etc. Hay una prueba de personalidad que se llama la prueba de los test de los 4 colores. Incluso en otros lugares los conocen como pruebas Insight. La verdad es que está bastante interesante y a grandes rasgos es una prueba donde son diferentes preguntas justamente de personalidad y de acuerdo a los resultados te arroja el color que tú pudieras ser. Déjenme les platico rápidamente cómo se maneja. Cuando haces esta prueba y una persona sale con un color azul muy alto, significa que son personas analíticas. Son personas que 100% siempre van a querer datos. A mí háblame con números, a mí háblame con gráficos, a mí muéstrame cómo es que se ha presentado los resultados con números. Adicional, hay personas que son rojas. Estas personas que son rojas justamente son personas que dicen acción. ¿Cómo lo voy a hacer? Rápido. Yo necesito que los resultados se den de manera eficiente, rápida. ¿Y cuándo lo tienes? En una semana. No, lo quiero en 3 días, ¿no? Después tenemos a personas que son verdes. Las personas que son verdes son personas justamente que hablan mucho de servicio. Personas justamente que les gusta mucho ayudar, por ejemplo, los que trabajan en hospitales, en fundaciones, etcétera, por lo general salen muy altos en este color. Personas amarillas son mucho más las personas sociables, carismáticas, con las que te gusta incluso entablar alguna conversación, etcétera, ¿no? Incluso son el alma de la fiesta, así de fácil. Imagínense ustedes en un mundo laboral o incluso en un mundo educativo, donde les toca interactuar con este tipo de personalidades. Ahora, por lo general, puestos, por ejemplo, gerenciales o puestos directivos, segurísimo van a estar entre un color azul y un color rojo, segurísimo, ¿sale? Ahora, ustedes me van a decir, Monse, ¿y eso qué tiene que ver con una reunión virtual? Tiene que ver muchísimo, porque dependiendo de la personalidad y a quién va a ir dirigida esa reunión, es la manera en la que yo puedo presentar o puedo preparar justamente esta reunión. Es decir, y déjenme decirles cómo lo voy a aterrizar con un ejemplo. A mí cuando me tocó hacer esta prueba, justamente a mí me toca, o mis colores fueron el rojo primero y luego fue el amarillo. Entonces, me tocaba dar resultados a un gerente de operaciones que era 100% azul, azul y luego rojo. Cuando teníamos que hablar de un problema que era del tema de la rotación, yo llegaba y le decía, oye, tenemos un problema de rotación. Y él me decía, sí, ¿cuál es el problema? ¿Sabes qué? Tenemos un supervisor y es un tema de liderazgo, no trata bien a la gente y punto. Sí, pero ¿cómo me lo puedes explicar? Pues tenemos un problema de liderazgo. Hasta que llegó un momento en que tuve que entender y dije, claro, es una persona azul. Y entonces, el día que llegué y le dije, mira, estos son los resultados de lo que te hablo de problemas de liderazgo, es del 100% de la gente que se nos fue, el 50% se fue porque el líder no le daba sus feedbacks cuando era necesario. El 20% se fue porque
no los entrenaba en los procesos operativos, etcétera. Una vez que yo llegué con él, me di cuenta cómo era justamente su personalidad y cómo le iba a presentar. En ese momento conectamos. Y créanme, una vez que conectamos, en ese momento los resultados fueron totalmente positivos. Los invito, chicos, incluso que ustedes analicen qué color consideran que pudieran ser y qué color consideran que esas personas, incluso esas áreas donde a veces se tienen que conectar y que no dan, analicen un poquito de cómo pudiera ser la personalidad y cómo pudieran llegar a ellos. Y recuerden también, hay dos modelos de aprendizaje que se llaman sincrónicos y asincrónicos. Hay gente que puede entender mejor algunos procesos cuando se dan de manera directa. Por ejemplo, los cursos al momento, yo participo, está la audiencia, si tengo dudas al momento las aclaro, etcétera. Y hay un proceso de aprendizaje que es asincrónico. Es decir, estos se dan a través de algunos videos que yo puedo grabar y ya se los dejo grabados y ustedes los puedan ver, o algunas lecturas, etcétera. Yo les puedo asegurar, incluso imaginen, no sé, un ingeniero en sistemas. Oye, necesito que me hagas este proceso. Muy bien, dame los manuales y yo los leo. No, te doy un curso, no te preocupes. Yo con manuales estoy perfecto y yo lo voy a entender. ¿Sí? Va a tener mucho que ver justamente también la personalidad para su modelo de aprendizaje y cómo puedo llegar a ellos en las reuniones. Muy bien. Una vez que ya platicamos justamente todo este proceso de reunión, también estos son algunos de los tips que les puedo compartir si es que son expositores. Primero que nada, hagan una reunión donde sea un fácil acceso. Es decir, te invito, pero antes necesito que hagas una encuesta. Y ya después que hiciste una encuesta, entonces voy a necesitar que me platiques sobre este tema. Y una vez que sea así, entonces la liga te va a llegar, etcétera. Entonces, cuando llega a ser algo así, hasta uno dice, ¿sabes qué? Olvídalo, no puedo, ¿no? Hay que ser totalmente puntuales y hay que tener mucho respeto justamente hacia la audiencia y su tiempo. Explicar cuáles son los objetivos de la reunión y hacia dónde queremos llegar, para que también sepa la audiencia, pues justamente de qué vamos a platicar en esa sesión. Preparen su información. Sí, en algunos momentos van a tener que dar cursos, talleres, donde incluso sean muchísimas horas las que van a estar trabajando de esta manera virtual, hagan todo lo posible porque lo hagan interactivo. Esto significa, háganlos participar, incluso ya hay muchas plataformas donde les permiten hacer encuestas en línea, algunas otras donde incluso se hacen como algunas pruebas, exámenes, etcétera, y hasta hacen competir a los mismos asistentes, ¿no? Busquen hacer pausas activas y las pausas justo tienen que ver, oye, si los vas a tener 5 horas, recuerden que para mantener la atención de la gente en una presentación son 45 minutos. Después de eso lo que va a suceder es que los vas a perder un poco, entonces, ojo, den justamente pausas que vayan a ser constantes para que les pueda ayudar y entonces vayan al baño, váyanse a tomar un café, etcétera, y regresen otra vez mucho más relajados. Sean abiertos también a puntos de vista ajenos. Seguramente van a tener gente que en algunos puntos van a decir, la verdad es que ahí no estoy de acuerdo, no me gusta, etcétera. No significa que siempre debamos de tener digamos que la razón, ¿no? Y adicional, las instrucciones tienen que ser 100% claras y objetivas, ¿no? Lo que les platicaba, procesos incluso SMART, si en algún momento se tienen que hacer objetivos o actividades. Ahora, consejos para que ustedes, incluso si son expositores, ¿cómo puedo hacer una presentación? Sus presentaciones recuerden, menos información es mucho más, le llama más la atención a la audiencia justamente la presentación. ¿Cuántos de nosotros no nos llega a pasar que si vemos algún comunicado y vemos muchísimas letras, de inmediato nos perdimos? Me perdieron, ni siquiera lo quiero leer, ¿no? Entonces, ojo con esto. Utilicen palabras claves que sepan que les puedan ayudar y que eso les permita justamente dar la explicación. Hagan el proceso de una manera ordenada. Incluso aquí yo les recomiendo, porque es muy común que a veces se den, no sé, juntas de resultados o vamos a hacer una tarea en equipo
y yo reúno toda la información. Entonces, uno hizo una presentación con un diseño diferente y una letra diferente, el otro así. Y a veces, cuando estamos presentando, se ve incluso todo disparejo. Yo les recomiendo, asignen a una persona que pueda juntar la presentación, que les diga, oye, este va a ser el diseño, la letra la tienes que hacer de esta manera y solo puedes utilizar 2 slides, por ejemplo, para cada una de las áreas. Esa es mi recomendación. No usen tantas diapositivas, ¿no? Lo que platicábamos. El objetivo es crear mayor atención. Entonces, si vemos que va en la diapositiva número 12 de 35, incluso cuando nos damos cuenta decimos, hijo, les falta muchísimo y ya está súper cansado esto. Utilicen letras en tonos oscuros. Ustedes van a decir, oye, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, no significa que no utilicen letras en colores claros. Tiene que ver mucho en el diseño. Por lo general, cuando hacemos una presentación, los fondos son claros. Y si ponemos letras claritas también, pues vamos a perder por completo y a veces tenemos que forzar incluso nuestra vista. Entonces, los colores que más se llegan a utilizar para que pueda ser mucho más formal una presentación, tienen que ser justamente colores oscuros. Utilicen imágenes. Por ejemplo, en mi caso yo soy muy visual. Entonces yo sé que si tengo que recordar algo, muchas veces lo recuerdo por la manera en que lo vi, por el dibujo que seguramente utilizaron. Si me llego a acordar de alguna persona, no me acuerdo a veces del nombre, sino me acuerdo incluso, me dicen, una que iba vestida, no sé, de amarillo. Ah, perfecto, ya la recordé, ¿no? Entonces, veamos y pensemos que hay gente que puede ser muy de datos y puede ser gente muy visual. En la medida de lo posible, no lean, expliquen. Esto también sucede mucho, incluso en las escuelas es muy común. Pasan todo, incluso pasan el libro virtual, entonces lo van leyendo y de repente dices, híjole, pues si es de leerlo, pues mejor denme la lectura, yo me hago cargo y ya después si tengo dudas los busco, ¿no? Entonces, ojo con esto. Y utilicen gráficos. Los gráficos al final nos va a ayudar en que podamos sintetizar mucho más la información y poder llegar con resultados y entenderlos mejor con la audiencia. Las presentaciones, o más bien las plataformas que más se llegan a utilizar, que no son PowerPoint y que se pueden hacer en línea, son Powtoon, son Prezi, Canva, Google Slides y Keynote, ¿no? Esta última justamente se utiliza para los que tienen Mac, etcétera, y les pueda facilitar muchísimo sus actividades en presentaciones. Ahora, la responsabilidad cuando se da una reunión no siempre son de las personas que son los ponentes o los expositores. También tiene que ver con los asistentes. Los asistentes aquí ayudan muchísimo para que pueda ser una reunión exitosa. Primero que nada, sean puntuales. Eso es súper importante porque nosotros como tal tenemos un tiempo estimado para que se pueda dar justamente esta sesión. Entonces, si en algún momento nos tenemos que regresar a dar un tema porque alguien no llegó a tiempo, la realidad es que, pues creo que no está ni siquiera de una manera profesional ni formal. Entonces, ojo con esto. Pongan mucha atención al tema. Me queda claro que cuando hacemos reuniones virtuales, lo que les comentaba, hay muchos distractores. Incluso, aunque se hiciera una reunión física, lo que va a suceder es que entendemos incluso el 50% de todo, ¿no? Pero en la medida de lo posible, traten de atender todo lo que puedan de esa sesión. Participen, sobre todo cuando son cursos, cuando son sesiones donde les dicen, oigan, necesito que participemos, y si les hacen algunas preguntas y nadie quiere contestar, la realidad es que es muy frustrante para el expositor que está invirtiendo tiempo, espacios, esfuerzos, etcétera, para poder platicar con ustedes y que en realidad pues nadie quiera participar, ¿no? Sean tolerantes, esto es súper importante y tuvo que ver mucho con los puntos que previamente vimos. Esto habla mucho del respeto. Va a haber personas que seguramente no van a estar de acuerdo con algunos de sus puntos de vista, pero se habla justamente de respeto y eso también significa enriquecer también nuestro conocimiento. Aclaren las dudas y ojo, que sean dudas específicamente del tema que se está hablando. Muchas veces, o cuántos de nosotros no nos llega a suceder que estamos en la reunión y de repente ya empiezan a tener dudas, pero no tiene nada que ver con el tema, o incluso son dudas donde me dicen, oye, ¿sabes que entré tarde? No sé si me puedas repetir lo que dijiste cuando empezó la sesión. Entonces, cuando sean mejor situaciones así, díganles que
en algún otro horario que tengan lo puedan platicar y en corto y de manera individual mejor puedan cerrar esas dudas. Aseguren tener su mute. La realidad es que también llega a ser muy frustrante que uno esté hablando y de repente están escuchando voces, llega por supuesto a distraer a la audiencia y al mismo expositor, etcétera. Entonces aseguren siempre tener su mute. Y otro punto incluso, las cámaras. Hay lugares donde, por ejemplo, en las escuelas les dicen, pongan su cámara porque quiero ver que efectivamente están poniendo atención. Pero hay algunos otros puntos donde dicen, sabes que yo prefiero que no exista cámaras porque también significa que es un distractor para la audiencia. Aquí va a depender mucho justamente de la sesión y de la persona que la va a dar. Ustedes deciden. Ok, y por último, procesos y cuáles son algunos tips de manera general para que puedan llevar a cabo esta reunión virtual. Número 1, establezcan los horarios de esa sesión. Mi recomendación para los horarios, si van a hablar de temas que ustedes van a necesitar que se capte muy bien la atención, háganlo en las mañanas, es decir, en horarios que vayan de 8 a 12 del día aproximadamente. ¿Por qué? Porque aquí lo que sucede es que su cerebro lo que tiene es que está mucho más activo y entonces les puede ayudar en captar muchísimo mejor la atención. Definan quién dirige la reunión. Por ser un líder o por ser un responsable del proyecto no significa que 100% ustedes deban de llevar la reunión. Pueden colocar a otra persona como responsable que justamente les pueda ayudar en llevarla a cabo. Incluso les pueden ayudar para que puedan tener mayor experiencia, etcétera. Deleguen a un responsable también para que puedan hacer la minuta. Volvemos al punto. No por ser justamente los líderes del proyecto significa que deban de hacer 100% las minutas. Enfóquense en el tema principal, ¿no? Esto es súper común. ¿Cuántas veces no entramos a reuniones y entonces ya están hablando de algún otro tema, ya quieren justamente arreglar alguna otra situación que se presentó, etcétera? Ojo con esto, enfoquen su tema. Hagan acuerdos por escrito, sobre todo en un mundo laboral y educativo, todo llévenlo por escrito, todo. Sesiones, cómo se llevó a cabo, tengo dudas, oye, no lo entendí, si puedo incluso aparte mandar un correo, hagan y manden un correo, pero en la medida de lo posible todo háganlo por escrito. Planifiquen sus tareas, sepan cómo las van a organizar, no hay nada mejor que un proceso de administración bien hecho. Definan al responsable de la actividad, ojo aquí con las minutas. En responsables de la actividad, no pongan las áreas, preferentemente pongan a la persona que se va a hacer responsable. Porque algo que ha sucedido, que sucede mucho, es que dicen, ok, vamos a dejar como responsable el área de calidad. Y el día de la entrega, resulta que el área de calidad tiene a 5 personas. Y de las 5, pues yo pensé que era Pedrito, pero que no lo iba a hacer Juanito. Entonces, ahí es donde empiezan a tener algunos temas en la falta de o entrega justamente de estas actividades. Siempre mejor personas. Aseguren las fechas de las entregas. Y esto les va a ayudar muchísimo justo para saber cuándo lo debo de entregar. Aquí les voy a dar otro tip. Si ustedes deben de entregar un proyecto súper importante, háblese de alguna tarea escolar o justamente algún proyecto a un cliente, por ejemplo, si, digamos, la fecha de entrega es el 10 de noviembre al cliente, ustedes hagan todo lo posible para que en su equipo se pueda entregar una semana antes, un 2 de noviembre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente si en algún momento no fue claro tal vez alguna situación, alguien no lo entregó a tiempo, lo entregó pero no era lo que yo esperaba, etcétera, van a poder tener, digamos, que estos días como stock para poder reaccionar y entonces se pueda entregar un trabajo de calidad. Solicitan que les resuman las instrucciones. Esto yo se los recomiendo también que lo hagan con personas que a veces vean que puedan ser muy distraídas, incluso si saben que en algunos momentos han tenido alguna situación donde yo dije que era A y alguien lo hizo con B, etcétera. Entonces, en medida de lo posible, pidan y digan, oye, a ver, no sé, Juanito, ¿me puedes decir entonces cuál es la actividad que te toca y cómo la vas a hacer? Ah, perfecto. ¿Y cuándo lo tienes que entregar? Listo, ¿sale? Y respeten los horarios de la sesión, ¿sale? Si van a decir que la sesión dura 1 hora, entonces tiene que durar 1 hora.
¿Por qué? Seguramente muchos de los participantes tendrán algunos otros compromisos o algunas otras sesiones más que deban de cubrir. Entonces, en la medida posible, siempre respeten los tiempos que se les dan para poder exponer. Y bien, por último, equipo, las habilidades de simplificar significa eliminar lo innecesario para que lo necesario pueda hablar. Esta es una frase de Hans Hofmann, que es justamente un artista alemán. Y bueno, estos puntos justo los llevo a cabo porque tiene muchísimo que ver con el proceso de Minutas Teams. Incluso en estos momentos, Pau nos va a poder ayudar para explicarles incluso cómo podemos llevar estas reuniones virtuales de una manera justamente en un proceso de Minutas Teams. Muchísimas gracias. Te cedo la palabra, Pau. Muchas gracias, Monse. Perfecto, pues bueno, siguiendo con lo que nos comentaba Monse, la aplicación de Minutas Teams, que como les comentaba en un inicio, es la aplicación que está patrocinando este webinar. Es una aplicación que nació para poder impulsar la productividad y una buena gestión de los temas y los acuerdos que se llevan a cabo dentro de una reunión de trabajo. Me gustaría poderles mostrar la aplicación, un breve recorrido, para que aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerla, descargarla y poder usarla, lo puedan hacer. Esta aplicación está construida en Microsoft Teams, en la misma plataforma en la que ahorita estamos hablando. Para poder usarla, solamente tienen que ingresar al área de aplicaciones de Teams. Dentro de esta área de aplicaciones, como lo podrán ver en mi pantalla, solamente tienen que realizar la búsqueda de la aplicación. Es esta primera que les aparece. Y pues bueno, es un proceso muy sencillo para poder descargarla. Solamente le dan pues bueno, todos los permisos y desde ese momento ya pueden usar la aplicación. Les voy a mostrar cómo se ve la aplicación ya en uso. Esta aplicación, pues bueno, lo que nos va a permitir es poder generar todas estas minutas que nos comentaba Monse en un inicio y pues bueno, poder seguir también todas las recomendaciones que nos hizo. Voy a ingresar a una de estas minutas que ustedes ven aquí que ya tengo construidas dentro de mi escritorio personal. Y esta es tal cual la vista que nosotros tenemos para poder generar una minuta. Esta minuta, pues bueno, lo primero que me va a pedir es obviamente toda la información de la sesión. Un número identificador, que es tal cual un folio que yo tenga para poder identificar esa minuta, el título de mi reunión, cuándo llevé a cabo esa reunión, la hora de inicio y la duración. Y de este lado, ahora sí voy a tener todos los espacios que yo debo de llenar para cumplir con esta minuta. Primero, ¿cuáles son los objetivos? ¿En qué me voy a centrar dentro de esa reunión? ¿Para qué estoy reuniéndome con estas personas? ¿Y qué temas vamos a tocar? Después, la agenda, que como bien nos decía Monse dentro de los tips, es importante que nos enfoquemos en los temas principales dentro de la reunión. Para eso nos va a ayudar la agenda, para saber qué temas vamos a tomar dentro de esa reunión y seguir estos mismos para no desviarnos de los temas principales que tengamos. Después, los asistentes, ¿a quiénes voy a agregar o a quiénes voy a invitar para mi reunión para que, pues bueno, ellos formen parte de la misma? Los acuerdos, que también, pues bueno, es parte muy importante, lo que nos decía Monse, que todo lo dejemos por escrito, todos los temas, todos los acuerdos a los cuales yo haya llegado dentro de mi reunión de trabajo, es importante capturarlos para que al final todos estemos de acuerdo y pues bueno, sigamos con las acciones correspondientes que se hayan tocado dentro de la reunión. Notas, que son pues bueno, todas las notas que hayamos tomado dentro de la reunión. Y lo más importante, las tareas. Dentro de Minutas Teams se les permite agregar tareas, pero no solamente eso. Además de agregar tareas, lo que podemos hacer es ya definir a los responsables de estas tareas. Les voy a mostrar un breve ejemplo que tenemos aquí. Y aquí, pues bueno, tenemos obviamente el título de la tarea, de qué se trata esa tarea que yo estoy poniendo dentro de mi reunión. Aquí ya empezamos a definir, obviamente, las fechas de entrega para que se puedan tomar responsabilidades acerca de cuándo se tiene que terminar esa tarea. La prioridad que yo le estoy dando a la misma, que pueden ser urgentes, importantes, medias o bajas. Y el estatus de la misma, que por default al inicio de una sesión, todos van a ser como no iniciada, pero incluso podemos ponerlas como en curso o completadas.
Y aquí empieza ya lo interesante. Ya empezamos a definir responsables para que esta tarea sea concretada, como lo decía Monse, igual y no por un área o algo así, sino ya por alguien en específico que va a ser el responsable de llevar a cabo. Y adicional, dentro de nuestra aplicación también podemos hacer una sincronización con Microsoft Planner. No sé si algunos de aquí ya han tenido oportunidad de usar Planner, pero es una aplicación que ya viene incluida dentro de la misma licencia de Office y que está disponible también dentro de Microsoft Teams. Y básicamente lo que nos ayuda Planner es a poder llevar todo un registro de las diferentes tareas que yo tenga y dar como un seguimiento de las mismas en las diferentes, pues bueno, planes de trabajo que yo tenga y los diferentes flujos de trabajo. Y pues bueno, lo que me permite Minutas Teams es obviamente registrar esas tareas, a llevar un seguimiento de las mismas y a poder hacer una actualización de estas tareas para saber si alguien de mi equipo ya completó su tarea o en todo caso de que ya la haya iniciado y yo poder ver como el avance de todos los proyectos y de las reuniones que haya tenido. Y posterior también tenemos un área para que se puedan capturar todos los temas pendientes, que esto nos va a dar pie a las siguientes reuniones, saber qué temas no tocamos dentro de la reunión o que tal vez surgieron, pero que en ese momento no los pudimos tocar y pues bueno, en siguientes reuniones tendremos que tocarlas. Esta misma minuta en ese momento la puedo descargar en un formato PDF o enviarla por correo a todas las personas que hayan sido mis asistentes dentro de la reunión o bien a personas que tal vez no hayan podido asistir a la reunión, pero que necesito que estén enteradas, ¿no? De todo lo que hablamos. Ahora me gustaría mostrarles un ejemplo de una minuta que ya tengo aquí construida, que es la misma que les estaba mostrando. Este es el formato que tenemos de la minuta y como ven, son todos los campos que ya llenamos, que son los datos de la reunión, los objetivos, la agenda que marcamos, quiénes fueron los asistentes, acuerdos, notas, las tareas con toda la definición de esas tareas junto con las fechas de entregas y prioridades y los temas pendientes que quedaron dentro de la reunión. También tenemos esta que es un área de firmas, en la cual pueden firmar la minuta de manera autógrafa en caso de que así la necesiten. Y este es básicamente el diseño de la minuta ya tal cual en formato PDF. Y pues bueno, además de las minutas, también podemos crear eventos, que esta acción a lo que nos va a ayudar es a poder enviar ya tal cual el meeting para Microsoft Teams. Ya envía el meeting y empezamos a partir de ahí ya a construir la minuta como una preminuta, a llenarla y que en el momento de la reunión tal vez no sea tan engorroso o tan cansado poder hacer una minuta. Y por último, tenemos un área de mis tareas en el cual se les van a mostrar todas las tareas que ustedes tengan asignadas o que les haya asignado alguna otra persona dentro de los diferentes equipos que estén trabajando y poder llevar como un seguimiento de las mismas y cambiar los estatus en cada una de ellas. Perfecto. Hasta aquí, pues bueno, es lo que quería mostrarles de la aplicación. Voy a salir un momento de aquí. Y ahora sí, por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, lo podemos resolver a través del chat. Hace un momento, Andreina Jiménez Monse nos estaba preguntando si podríamos compartir el test. Me parece que se referían al test de colores que habías mostrado. Miren, el test de colores, la verdad es que vale muchísimo la pena. Yo les recomiendo, si gustan, les paso algún dato o algo para que les pueda decir cómo se lleva a cabo, porque sí es una sesión más o menos que incluso les pueda llevar un día, porque es tanto hacer las preguntas, el proceso de análisis y poder explicar cómo llevarlo a cabo. Vale muchísimo la pena. Y esto se lleva sobre todo en empresas para saber los procesos de liderazgo. Entonces, si gustan, aparte, les puedo compartir un poquito de cómo se lleva a cabo este proceso del test. Perfecto. De hecho, al final de esta sesión, bueno, en los próximos días les estaremos enviando la grabación de la misma para que la puedan consultar en cualquier momento en que lo requieran. Y dentro de ese mismo correo igual y añadimos lo que nos comentas, Monse, compartirles la información acerca de cómo pueden hacer este test. Así es.
Perfecto. Aquí también nos preguntan, María, pues bueno, si la aplicación es gratis. La aplicación, una vez que ustedes la descargan, tiene un periodo de 30 días gratuitos. Dentro de estos 30 días, ustedes pueden usar la misma, incluso, pues bueno, posterior a eso, una vez que la descarguen, podemos agendar alguna demostración de la misma y poder platicar un poco más acerca de cómo pueden ayudarle a sus diferentes procesos. Ahorita se las mostré muy resumida, pero hay como más funcionalidades que creo que les pueden apoyar para sus reuniones de trabajo. ¿Cómo se descarga? La aplicación se descarga, como les mostré, a través del área de aplicaciones de Microsoft Teams. Solamente tienen que buscar la aplicación, la descargan, pues bueno, le dan todos los permisos y el costo es un costo anual. Para eso, igual y sería bueno, Rebeca, que podamos hablar un poco ya más personal para que te pueda mostrar los diferentes paquetes que tenemos para la contratación. Deben tenerlos descargados cada uno de los participantes de cada reunión. Sí, María, todas las personas que estén dentro de tu organización, una vez que se realiza una contratación de la aplicación, tienen acceso a la misma y comienzan a consumir del mismo paquete de la contratación. Igual y también te podría compartir información acerca de ello al final de la reunión. Perfecto. ¿Alguien más dentro de nuestros asistentes tiene alguna duda o algún otro comentario? Tareas que se asignan por minutos se implican en planes. Ok, Jorge, muchas gracias por tu pregunta. Aquí me dices que, ¿cómo puedes hacer para que las tareas que se asignan dentro de minutos no se dupliquen en Planner? Cada que las modifico. Mira, una vez que una tarea se asigna dentro de minutos y se replica a Microsoft Planner, pues bueno, ya solamente es como dar el seguimiento de la misma tarea a través de minutos. En este caso no se duplica ninguna información, sigue siendo la misma tarea y lo único que se hace es se sincroniza la tarea para que puedas como dar un seguimiento al cumplimiento de la misma. De todos modos, me voy a poner en contacto contigo para poder darle seguimiento un poco más a tu duda y veamos cómo podemos ayudarte. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Perfecto. Pues bueno, Monse, creo que ya nadie tiene ninguna otra duda o comentario. Muchas gracias por la ponencia hoy, por la explicación acerca del tema y muchas gracias a todos ustedes por haber asistido a nuestro webinar. Les estaremos avisando, pues bueno, en próximas ocasiones cuando tengamos uno nuevo y con los diferentes temas que vayamos a tocar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.